hacer una comparación que se me ha pedido por uno de nuestros suscriptores. Y la comparación es entre la Twister 250 o la Tornado 250, porque en realidad nosotros hacemos comparaciones de motores, contra el motor de la Benelli TNT300, BN302, dependiendo del país y cuál sea el modelo. Pues está la BN302R, que es la deportiva, que tiene el mismo motor, la 302S, que es la que viene ahora, que tiene el mismo motor, y que cambia el resto. Como nosotros no apuntamos directamente al motor, es el motor S y punto. Bueno, la comparación es muy interesante porque mucha gente que tiene un Twister se quiere pasar a la Benelli TNT, pero con esa cierta reticencia de que, si bien es una moto más potente, que tiene muy buena terminación y demás, pasamos de Honda a Benelli. Y Honda es una marca súper confiable, muy antigua, que tiene mucha trayectoria, y hay miles de millones de Twister en la calle, y ya se recontra sabe si la moto es buena o no, y es buena. La TNT, si bien ya tiene algunos años en el mercado y fue muy exitosa en venta, y si uno empieza a hurgar, va a encontrar que el público realmente está súper conforme con esa moto. Uno normalmente ha tenido alguna Honda, alguna Yamaha, alguna Suzuki, pero nunca ha tenido una Benelli, entonces por ahí es medio reticente. En mi caso, sí tuve una Benelli TNT 300 y realmente superó mis expectativas totalmente. Yo la compré cuando recién salió la moto, la fui a ver para ver de qué se trataba, realmente me gustó tanto que la terminé comprando. Y una vez que la usé todavía superó mucho más mis expectativas, así que si la pregunta es si realmente vale la pena, sí, es muy recomendable esa moto. Ahora bueno, vamos a lo que nos interesa, que es la mecánica, y explicar por qué existen las diferencias que existen. Para empezar, lo más obvio es que unas 250 la otra 300, por consiguiente es bastante lógico que la TNT o la Benelli tenga más potencia que la Honda. Ahora, después en cuanto a las válvulas por cilindro, después Benelli tiene dos cilindros y Honda tiene un cilindro. Eso ya da bastante para hablar y es lo que le da un carácter muy particular al motor. Y eso lo vamos a dejar un poco más al final porque es lo más difícil de explicar, pero es en realidad lo más interesante, y está buenísimo también entender por qué hay motores de 1, de 2, de 3 o de 4 cilindros. Justo el de 2 es el que busca un motor más polivalente. Entonces esos motores de 2 cilindros los encontramos en mototrail, en motos deportivas de moderado rendimiento como una Ninja 650 y demás. Son motores más utilizables. Y ahora vamos a explicar por qué. Después, con respecto a la compresión, Benelli tiene motor con una compresión de 12:1, que es mucho más alta que el 9.6:1 que utiliza Honda, que es una compresión muy baja. Más compresión significa más potencia, más torque y más capacidad para desarrollar revoluciones, por ende también la potencia se encuentra más arriba. Y eso quiere decir que tenemos más velocidad final, más salida, más de todo. Con más compresión tenemos más de todo, mejoramos todo. Por eso es bastante común que se aumente la compresión de los motores cambiando la junta de la tapa de cilindros, siempre y cuando es una junta alta y se pueda y venga una junta de menor medida para hacer eso, y si no hay que hacerle un plano a la tapa de cilindros y demás. Pero bueno, tenemos videos hablando de potenciación donde explicamos todo lo que se le puede hacer a los motores. Si les interesa los pueden encontrar, así no hacemos tan largo este video. Vamos a explicar un poquito de qué se trata la compresión, así vamos entendiendo cada puntito de alguna manera rápida, sencilla, pero para entender un poco de qué se tratan los motores. Esto es así, el pistón sube, disculpen las manos que están un poco sucias porque estuve desarmando un motor hace un rato, así que bueno, son manos de laburante. El pistón, cuando sube y están cerradas las válvulas de admisión y de escape, comprime aire, comprime la mezcla, en realidad es aire y nafta, la comprime. ¿Qué pasa? Hay motores que cuando llegan al punto muerto superior, quedan más arriba, o sea que comprimen más el aire, y otros menos. Bien, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos la referencia para que se entienda con otra cosa, si nosotros tenemos una rueda de un auto y inflamos con 40 libras, va a haber
energía empujando hacia afuera de 40 libras. Si nosotros a esa rueda le metemos 40 libras más, o sea, la llevamos a 80 libras, va a haber muchísima más energía empujando hacia afuera. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos el motor comprime, si comprime más, es como si tuviese 40 libras, que esto es a modo ideológico, digamos, porque no son 40 libras. Comprime más, hagamos de cuenta que es la cubierta con 40 libras, comprime menos, hagamos de cuenta que tiene 20, 30. Entonces ya tenemos una compresión, una presión previa que va a hacer que empuje el pistón para abajo. Bien, cuando llegamos ahí, se libera la chispa de la bujía y genera una explosión. La explosión es una expansión y la expansión genera presión, sumada a la presión previa de la compresión. Entonces, si teníamos 30 y esto generó 40 libras, se nos genera 70. Si teníamos 40 libras y esto genera 40 libras más, genera 80. Ahora, hay otros coeficientes. Cuando la cámara es más chica y se genera la explosión en una cámara más chica, también se multiplica exponencialmente la energía, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, se está sumando una energía que ya existe a la energía que genera la propia explosión. Entonces eso hace que el motor tenga más fuerza. Cuando se genera la explosión, empuja el pistón para abajo, a través de la biela se gira el cigüeñal, que es lo que después de la caja se gira la rueda. O sea que tiene más fuerza para que la rueda gire. Por consiguiente, más potencia, más torque y conseguimos más revoluciones también. Bien, Benelli, ¿y cuál es la contra? Porque también todo tiene su contra. El problema es que cuando tenemos demasiada compresión, puede pasar que esa presión haga que autodetone el combustible antes de que tire la chispa, y entonces se genera pistoneo, y eso es muy destructivo para el motor. ¿Cuál es la solución? Utilizar combustible de 98 octanos mínimo en la TNT. Si utilizamos 95 o tenemos la mala suerte de cargar un combustible malo, va a pistonear. El pistoneo es como un cascabeleo que se escucha. Cuando uno acelera, se escucha clac, 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 clac. Y es el pistón que está queriendo campanear adentro. Eso es tremendamente destructivo porque genera una fuerza contra las paredes del cilindro que no es que la vamos a romper el primer día, pero genera un desgaste espectacular. Realmente es muy malo el pistoneo para los motores. Bien, ahí tenemos la ventaja y las desventajas. Y por otro lado, por supuesto, más compresión, más esfuerzo de motor, menos vida útil. Eso es así también. Pero bueno, cuando el motor de fábrica viene así, está bien. Otro de los factores que tiene es la carrera del pistón. La carrera que tiene que hacer el pistón puede ser más larga o más corta. Si la carrera... ¿Qué es lo que pasa? Un limitante muy grande que tienen los motores a explosión es justamente la falta de capacidad que tiene para que supere un cierto punto de velocidad de pistón. El motor puede girar a cualquier cantidad de revoluciones, mucho más de la que giran los motores que tienen más revoluciones sin problema, los cigüeñales lo soportarían, pero el pistón llega un momento que no puede venir más rápido. Entonces, ¿qué se hace? En una vuelta de cigüeñal, que es una RPM, el pistón tiene que ir y volver. Si nosotros agrandamos la carrera del pistón, como tiene que hacer un recorrido más largo, tiene que ir más rápido para ir y volver antes que termine de darse la vuelta. Entonces, un motor de carrera larga o de cilindrada muy grande siempre van a revolucionar menos. ¿Y por qué? Porque el pistón, si tiene 60 milímetros de carrera, va a ir al doble de velocidad para dar una vuelta de cigüeñal, una RPM, que si tuviese 30. Iría a la mitad de velocidad. Por consiguiente, logra que el motor revolucione mucho más. Si revoluciona mucho más, lo que se consigue es que en el mismo cambio nosotros lo podamos estirar muchísimo más, mucho más. Son motores que estiran mucho. Que estiran mucho es que logran muchas revoluciones. Es por eso que un R6 en primera anda 100 km por hora y un cuatriciclo en primera anda 30 km por hora. Y con suerte capaz. Es por eso, porque un R6 puede llegar a tirar
15.000 revoluciones y un cuatriciclo tendría 7.000. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos carrera más cortita, ¿qué logramos? Que la moto sea más rápida. Bien, ¿cómo podemos hacer para que tener una carrera más corta? Una es bajando la carrera y aumentando el diámetro del pistón, lo que por consiguiente adentro del cilindro va a dejar la misma cilindrada. Entonces vamos a tener un motor, ponele monocilíndrico, de carrera corta o de carrera larga si hacemos el efecto inverso, ¿no? Perfecto. Y la otra opción es poner más cilindros. ¿Y por qué? Porque nosotros en la misma nosotros tampoco podemos bajar, hay un coeficiente para que la dinámica del motor sea eficiente, no podemos bajar hasta acá y tener un pistón así, pues no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un límite, ¿qué hacemos? En vez de tener un motor de 300 centímetros cúbicos, ponemos dos cilindros de 150 y es como si tuviésemos dos motores pegados uno al lado del otro. Entonces, logramos que tengan con la misma proporción la mitad de carrera. Por consiguiente, los motores de 2 cilindros revolucionan más que los de 1, en la misma cilindrada y en la misma proporción de carrera pistón. Los de 3 revolucionan más que el de 2 y el de 4 revoluciona más que el de 3, el de 2, el de 1. Por eso que las motos que buscan mucha velocidad utilizan motores de 4. Bien, con esto ¿qué queremos decir? Que el motor de 2 cilindros es capaz de lograr más velocidad, más potencia y más revoluciones que el monocilíndrico. Entonces, si vamos a la cuenta, encontramos 38 CV de la TNT 300 a 12.000 revoluciones y encontramos 22.4 CV de la Twister, que por consiguiente monocilíndrico, carrera más larga, porque la carrera es 63 de la Twister contra 45 de la TNT. Por consiguiente, la Twister logra la potencia máxima 7500 porque se limita por la velocidad que va el pistón. Y la TNT la logra a 12.000, muchísimo más. ¿Por qué? Porque la carrera es cortita porque tiene el doble de cilindros. Perfecto, entonces ahí entendemos por qué hay tanta diferencia en potencia y en la cantidad de revoluciones que lo logra. Ahora vamos al torque. Si vamos al torque, nos vamos a encontrar que la TNT, una moto mucho más potente, tiene 27 Nm y de mayor cilindrada, y la Twister tiene 22 Nm. O sea, no están tan lejos, proporcionalmente no está pasando lo que pasa con la potencia. ¿Y cómo se explica esto? Esto es muy importante ver el torque de la moto para entender a qué se debe. Nosotros ya fuimos a lo mejor para que la moto sea rápida y tenga potencia. Bien, Benelli lo utilizó para la TNT, logró una moto mucho más rápida y mucho más potente que la Twister o la Tornado. Pero por otra parte, encontramos que un motor que tiene mucha menos compresión, mucha menos cilindrada, tiene casi el mismo torque y encima lo consigue a 6.000 revoluciones contra 27 de la TNT que lo consigue a 9.000. ¿Eso qué quiere decir? Que a 6.000 revoluciones la Twister tiene mucha más fuerza que la TNT. Bien, ¿cómo se explica esto? Esto también depende de la carrera del pistón. Cuando la carrera es más larga, nosotros tenemos el cigüeñal, que es lo que después de la caja hace girar la rueda, ya lo habíamos visto, es como si fuese una tuerca. Y nosotros le ponemos una llave para ajustarla. Bien, cuando la carrera es larga, es como si nosotros agarráramos la llave más lejos. Entonces, con la misma fuerza que genera la explosión del pistón, si nosotros la agarramos más de lejos haciendo la misma fuerza, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr más torque que si la agarramos más de cerca. Hacemos la misma fuerza, pero de acá torqueamos más que de acá, con la misma exacta fuerza. Bien, entonces decimos, claro, el motor de carrera larga va a tener más torque que el motor de carrera corta. Sí, tiene más torque. Imagínense que si la Twister tiene más torque a 6.000 revoluciones que la TNT a 6.000, ¿cuánto más torque tendría si encima fuese de 300 centímetros cúbicos? Muchísimo más.
Bien, ¿para qué sirve el torque? Uno dice, bueno, pero yo quiero que tenga potencia porque existe el refrán de que potencia vende motos, torque gana carreras. Eso es muy cierto y muy falso porque sí, gana carreras de enduro, pero las pierde en MotoGP, que necesitamos potencia. ¿Y por qué decimos esto? Si nosotros vamos a hablar del torque, tenemos una madera con un clavo, ¿no? Le damos un golpe de 10 kilos, el clavo, pongámosle que baja hasta la mitad. Si le damos dos golpes de 5 kilos, probablemente baje un cuarto, porque los golpes son muy suaves. Y probablemente también pase que reboten, porque esos 5 kilos no alcanza para que ni siquiera por la resistencia pueda vencer esa resistencia y hundir el clavo. Imagínense si es de 4 cilindros, son 4 golpecitos todavía mucho más suavecitos, entonces rebote y no pasa nada. Bien, eso es el torque. Vale más un golpe fuerte de un monocilindro que dos golpes suaves de un bicilíndrico, y ni hablar si es carrera corta o carrera larga, que el golpe va a ser mayor todavía. Bien, ¿esto cómo se traduce a una moto? Pongámosle que estamos en un cuatriciclo y por eso todos los cuatriciclos son monocilíndricos, sean de 100 centímetros cúbicos o sean de 700. ¿Por qué? Porque necesitan torque. Cuando nosotros, o sea, la explosión genera movimiento en la rueda, pero ese movimiento es a través de impulsos, no está todo el tiempo haciendo fuerza, es por impulsos. Un impulso fuerte, otro impulso fuerte, otro impulso fuerte. Si es de 2 cilindros son un impulso, después el otro, en cada vuelta va a tener dos impulsos, pero mucho más débiles. ¿Consigue más velocidad final? Sí, pero le cuesta más a la rueda girar. Perfecto. Estamos en una trepada con un cuatriciclo pesado, en una trepada de arena en un médano, necesitamos que tenga fuerza para subir. Con un monocilíndrico, con el motor de la Twister, nosotros ponemos primera, soltamos el embrague, empieza a girar la rueda y suavemente vamos, ponemos segunda y sigue subiendo. Si le ponemos el motor de la TNT está bien, tiene muchísimo más, tiene más cilindrada, tiene más potencia, no sería lo mismo que un 250 bicilíndricos, que sería la comparación más noble, pero bueno, ¿qué pasaría? Para que tenga torque necesitamos acelerar mucho, entonces se esforzaría muchísimo más para subir ese médano. Pero ¿qué pasa? Después, el mismo motor en el mismo cuatriciclo, ¿no? Le cambiamos el motor y con la TNT le cuesta más, necesitamos revolucionar más. Con la Twister sube bien. ¿Y por qué? Porque el motor de la Twister en realidad es un motor que se creó para el enduro, para el XR, y viene derivado de ahí. Está hecho para subir un médano de arena, no es para andar en la autopista. Después se utilizó para esta moto, bien, funciona muy bien y todo, pero en realidad es un motor excelente para enduro, para un enduro liviano, ¿no? Pero es un motor para enduro, muy buen motor. Y el motor de la TNT pasa esto, ¿por qué pasa? Después si esos dos cuatriciclos los llevamos a la calle y aceleramos a fondo, resulta que la TNT va a tomar mucha más velocidad y se va a escapar. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a 2000 revoluciones en un cambio que cada 1000 vueltas genere 10 km por hora, perfecto, vamos a 2000 revoluciones, vamos a 20 km por hora. Aceleramos los dos cuatriciclos esos, o dos motos una con el motor de la Twister y la otra con el motor de la TNT. El que tiene el motor de la Twister automáticamente va a dispararse y va a empezar a dejar atrás a la TNT rápidamente. ¿Por qué? Gracias al torque. Pero ¿qué va a pasar? El pistón, al no poder ir más rápido de lo que va y no poder levantar muchas revoluciones por la carrera larga y ser monopistón encima, cuando llegue a 75 km por hora va a llegar al máximo de potencia, y si ponemos el corte ahí, en realidad está siempre 1000 revoluciones más arriba normalmente. Pongámoslo a 1000 revoluciones más arriba, bueno, llega a 85 km por hora y se termina el cambio, no tiene más fuerza. No puede hacerlo girar más porque el motor ya no puede girar más rápido. ¿Y qué pasa? La TNT, que se nos queda atrás al principio por falta de torque, nos va a pasar a 130 km por hora.
a una velocidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque tiene potencia y revoluciona. Entonces va a pasar eso. ¿Qué queremos decir con esto? El motor de la Twister o la Tornado en ciudad es un motor que se siente muy lleno, a poquitas vueltas uno acelera y responde. El motor de la TNT responde muy bien, porque claro, también es un motor más grande, ¿no? No es que responde mucho menos en este caso que la Twister, responde bien. Pero la gran diferencia que vamos a tener es en la autopista. ¿Y por qué? Porque la TNT es una moto de 170 y pico de kilómetros por hora, por lo menos de tablero, ¿no? Porque son bastante mentirosos los tacómetros, los velocímetros. Pero pongámosle de tablero 175 kilómetros por hora. Y la Twister está en 130 y pico, 140 con mucha suerte. Y realmente es mucha diferencia. Nosotros siempre hablamos de que para conseguir 100 km por hora con una moto de 9-10 caballos no llegamos. Y uno dice, para 200 km por hora, bueno, pongámosle 20 caballos, tendría que andar, y no es así. No es tan lineal, es muy exponencial la diferencia. Entonces, para llegar a 200, ¿cuánto vamos a necesitar? Vamos a necesitar cerca de 80 caballos. Y para llegar a 300, ¿qué vamos a necesitar? ¿30 caballos? No. 120 caballos, no es lineal. Vamos a necesitar cerca de 180 caballos. 180, 190 caballos, dependiendo en qué moto se lo pongamos, ¿no? Porque el coeficiente aerodinámico también tiene mucho que ver. Entonces, claro, parece que no, pero esos 35 km por hora de diferencia que logra la Benelli TNT, 30-35 kilómetros, realmente es mucha diferencia. Así que bueno, si vos estás buscando una moto, tenés que hacer lo siguiente. Yo cuando compro una moto, en realidad yo en la ciudad soy muy prudente, manejo despacio, hago los cambios con suavidad, manejo tranquilo y despacio en la ciudad. Y cuando voy a la ruta, normalmente viajo entre 120 y 140 km por hora. Entonces, si yo tuviese que elegir entre estas dos, me quedo con la TNT porque a 120 o a 140 va bien, y la Twister a 140 va a fondo y a 120 va exigido. Si bien el motor va tranquilo en revoluciones, vas casi a fondo. Y como me gusta mucho la ruta y viajo bastante, o sea, yo soy de la ciudad de Buenos Aires y vivo en La Plata. Y por ahí he ido un domingo a cenar, a almorzar a Pinamar, y voy a la mañana y vuelvo a la tarde y hago 650 kilómetros, una cosa así, y lo hago en un día. Y como soy de hacer esas cosas, con un amigo en particular generalmente, me gusta también ir a los encuentros, le pongo parabrisas a las motos. Y el parabrisas es tremendo como le quita velocidad a la moto, porque el coeficiente aerodinámico se destruye. Pero claro, hacer muchos kilómetros con una naked sin parabrisas también es bravo. Ir a 140 una moto totalmente desprotegida se hace muy fatigante. El parabrisas es la noche y el día. Yo a la TNT le había puesto. Después tuve la TRK, que es una moto excepcional, que he hablado mucho de esa moto también. Y después muchísimas motos más, porque a mí me gustan mucho las motos, y al que le gusta la moto le gusta comprar y le gusta cambiar. Así que realmente cambio la moto permanentemente, y en simultáneo suelo tener más de una moto, siempre que pueda, ¿no? Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Esperamos que les haya sido útil. Nuestra intención siempre es complementar un poco la información que se da normalmente en los canales de YouTube, que te muestran la moto, te hablan cuál tiene el disco de freno más grande, más chico, cuál es más cómoda, cuál es más incómoda, cuál es más pesada, cuál es más liviana. Pero son un poco los que hablan sobre el rendimiento de los motores, o que te explican a qué se debe muchas veces cuando nosotros comparamos estos dos motores, que a pesar de que uno es 250 y el otro es 300, no hay una diferencia tan grande como para que proporcionalmente salte de 22.4 cb a 38. Es mucha la diferencia. Entonces nosotros lo que hacemos es explicar, y con palabras claras, pues nosotros no hablamos con nomenclaturas muy de ingeniero, y tratamos de que sea lo más práctico, fácil y entretenido, para que uno diga, qué bueno, ya entendí a qué se debe esto, y no encontraba ningún video
puedan explicar. Así que bueno, si vos querés saber algo sobre alguna moto, nosotros con todo gusto vamos a hacer un informe. Muchos de los informes que hacemos son porque nos los pidieron ustedes, así que realmente esto para mí es un gran placer, me gusta mucho y yo vivo estudiando sobre motores, y es mi pasión, así que realmente esto lo hago con mucho gusto, y si puedo compartir un poco mi pasión con ustedes y a ustedes les gusta, para mí mucho mejor. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.